Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Con Ricardo Piñero en la operación técnica, comenzamos un nuevo programa de La Tarde está en plenitud, acá en la FM Amadeus 91.1. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, una tarde espléndida, realmente, con sol, frío, pero muy linda tarde. Feliz de estar en la radio, como siempre. Para hacer otro programa con arte y cultura. Vos sabés que un querido amigo nuestro, oyente fiel de Santa Teresita, nos dice: la vida y la cultura es un reflejo del alma. Muy bueno, Eduardo Chara, muchas gracias. Sí, gracias, Eduardo. Y si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 11 4300 0114 o 11 5031 9801. Seguimos recorriendo el arte, los artistas y la cultura de Australia. Así es, que es muy amplia. No hay muchas traducciones, eso es lo lamentable, ¿no? Porque hay buenos escritores y buenos poetas y muy pocos han sido traducidos. Así que a aquellos que le interese la traducción, la verdad que el material es excelente. Vamos a hablar y leer ahora del poeta Kenneth Slessor algunos poemas. Fuera de tiempo. El tiempo deja el hermoso momento a sus espaldas, ansioso por saciar y madurar, besar o matar. Mañana le suplica sin aliento por su falta, o la belleza muerta le ruega que se quede quieto. Su destino lo persigue, debe abrir puertas o cerrarlas para esa hueste pálida y sin rostro, sin bandera, cuya agonía implora que el nacimiento sea carne o el funeral que sea fantasma. Fuera de todos los cálculos, fuera de la oscuridad y la luz, sobre los límites de la hora y el aquí muertos, ciega y suavemente como lo haría un amante, cumple las citas con 1.000.000 de años. Yo y el momento reímos y lo dejamos ir, apoyado en su resaca dorada. Otro poema. Bueno, sí. Polaridades. A veces ella es como Jerez, como el sol a través de una vasija de vidrio, como la luz a través de la ventana del mirador en una habitación de madera amarilla. A veces es del color de los leones, de la arena en el fuego del mediodía, a veces tan magullada por las sombras como la tarde, a veces se mueve como ríos, a veces como árboles, o en trance y fijo como los silencios del polo sur. A veces es bella, a veces furia, a veces ninguna, a veces nada, sin sentido, nula como el agua. A veces, cuando hace sopa de guisantes o juega conmigo como Schumann, la amo de una manera. A veces la amo de otra manera, más inquietante cuando abre la boca en la oscuridad. A veces me gusta con camelias, a veces con un tallo de perejil, a veces me gusta en un espejo en la pared,
A veces no me agrada para nada. Muy buena semblanza, ¿no? Sí, realmente. Por momentos me traía al aire de Gianni Icardi. Sí, es cierto, es verdad. Y el último que te voy a leer, y les voy a leer a nuestros oyentes, es Cuervo País. Destrozado de la posición, solo ruido, la voz del cuervo tiembla en el cielo, como si esta brida nitrosa de piedra llorara repentinamente con tal grito, como si la roca encontrara labios para suspirar, la tierra desgarrada, una boca para gemir. Pero nosotros, que los escuchamos tropezando, confundimos sus tormentos con los nuestros. Pasamos por la enorme corteza raspada, países de cuervos llenos de estiércol, pasando por barrancos que ya no fluyen y pozos que nadie puede encontrar, azotados por los gritos del cuervo, apuñalados por las agujas de la mente. Este material es proporcional o sin cargo, lo podemos también encontrar en allpoetry.com. Decir de Kenneth Slessor, que nació un 27 de marzo de 1901 en Orange, Australia, y falleció el 30 de julio de 1971 en Sydney. Poeta, periodista, australiano, mejor conocido por sus poemas Beach Burial, un conmovedor tributo a las tropas australianas que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, y Five Bells, su poema más importante, una meditación sobre el arte, el tiempo y la muerte. Se convirtió en reportero de Sydney Sun a la edad de 19 años. Fue editor de la revista Smile Wiki durante un tiempo y luego fue corresponsal de la Segunda Guerra Mundial entre 1940 y 1944. Continuó como editor y crítico literario después de la guerra. Su primera poesía recopilada en Visitantes de la Tierra, 1926, se caracteriza por la alegría y la experimentación técnica. La influencia de los poetas Eliot y Pound es evidente en el sofisticado Cuckoo's Country, 1932, en Five Bells, y en 20 poemas, 1939, y poemas, 1957. Demuestran el dominio maduro de la técnica del poeta. Muy bueno, buen poeta has traído, Nora. Sí, la verdad que me gustó mucho y en realidad, bueno, si uno se adentra a toda su poesía es muy interesante y la experiencia que ha tenido como corresponsal en la Segunda Guerra Mundial también está reflejado mucho en sus poemas, ¿no? Sí, se nota aparte una cierta versatilidad, ¿no? En los temas. En las temáticas, que esto hace al poeta también. Así es. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a todos los oyentes de La Tarde Está en Plenitud. Hoy vamos a hablar de un artista que seguramente muchos no conozcan, de Sidney Nolan. Un artista de gran versatilidad en lo que tiene que ver con el desarrollo innovador en su estilo y en su obra en general. Para ubicarnos en tiempo y forma, quien nace en 1917 y muere en noviembre de 1992. Un artista figurativo que tuvo una etapa abstracta, pero sobre todo un artista figurativo expresionista, con ese legado de los expresionistas de fin del siglo XIX, principio del XX, pero con una carga de un expresionismo muy actual para lo que fue mediados del siglo XX, ¿no? Un expresionismo que en algún punto y en algunas series estaba muy ligado al surrealismo. La iconografía de su obra está basada en los temas tradicionales de su país, aunque debemos decir que el artista pasó gran parte de su vida, donde incluso muere, en el Reino Unido.
En 1938 él lideró un grupo de artistas de vanguardia, de la vanguardia australiana, y su exposición en 1940, la que realiza en 1940, lo que hace es un poco acrecentar ese prestigio, ese valor en su obra que ya se venía avisorando, ¿no es cierto? Fue muy amigo de John Sundan Red, uno de los principales artistas del grupo de Heider Circle, que eran artistas que vivían en una granja lechera, artistas autónomos que vivían en una granja lechera y a partir de ahí construían su obra. Durante un periodo incluso importante, él vivió en la casa de él, lo que luego más tarde fue una casa museo. Y en ese lugar pintó una de sus primeras obras, digamos, más famosas, de la serie de Ned Kelly, quien la realizó en colaboración justamente con su amigo Sundan Red, ¿no? De esta serie, la obra, digamos, más conocida, más famosa, podemos decirla, es Bandolero Ned Kelly, que ya vamos a contar un poquito, ¿no?, acerca de esto. En la década del 50, él realiza su primera exposición en Londres y a partir de ahí ya se queda a residir en el Reino Unido. Era un artista australiano para lo que era la mitad del siglo XX. Nos conduce un poco a mirar las vanguardias y ese desprendimiento de los movimientos culturales emergentes que se desprenden de las vanguardias, ¿no? El viaje que él realiza a Europa en 1950 hizo que agudice su mirada en la obra del Greco y esto como que significó un antes y un después en su obra. Pero por otro lado, Nolan dejó como una especie de legado, podemos decir simbólico, emblemático, su reinvención del mito australiano de fugitivo al quien yo les nombraba, Ned Kelly, a partir de distintas obras acerca de la historia de Ned Kelly, alguien que fue un símbolo para quien vivió permanentemente fuera de la ley y que representa, a partir de esto, él representa infinitos paisajes, como también las difíciles situaciones que se constituyeron en los orígenes de Australia, ¿no? Orígenes que hacen su anclaje en una historia de forajidos, de injusticia, de colonización. Bueno, él es como que toma la figura de este fugitivo y como que es un poco, podemos decir, su obra emblemática, ¿no? A quien le dedica una serie. Un artista que, como dije antes, desarrolló un expresionismo muy particular, con mucho color, podemos decir con una saturación elevada del color, una utilización del negro, del azul, de una paleta oscura, en la que de pronto la imagen como del retrato era muy importante, pero también las imágenes de personajes pequeños configuraban el escenario de su obra pictórica, ¿no? Alguien que tiene una gran ligazón a lo que es el surrealismo, pero no quizás al surrealismo que nosotras conocemos, sino a un surrealismo muy particular, a un surrealismo ayornado a su propia imagen y muy ligado a lo que ha sido el expresionismo. Es importante trabajar de pronto con estos artistas porque, bueno, quizás para la mayoría de los oyentes son artistas que seguramente no son tan conocidos como pueden ser artistas de otros sitios, de otros territorios. Pero bueno, artistas que hicieron historia y que, como dije anteriormente, si bien vivió la mitad de su vida en el Reino Unido, pero la primera parte de su vida artística está muy ligada a esta iconografía que tiene que ver justamente con estos orígenes, ¿no? Los orígenes de Australia. Así que bueno, como yo digo siempre,
los invito a ver el buscador de internet para conocer la obra de artistas que seguramente muchos de ustedes no conocen. Bueno, y con esto me despido hasta la próxima semana. Muy bien. Agradecemos los mensajes de Víctor y Cristina Berbari, Lilian Escobar, Cristina Pizarro, Claudio Breyer, Horacio Laitano, Patricia Alonso, Lali Bern, quienes son fieles oyentes de nuestro programa. Es interesante, entre otras cosas, ¿no? Ingresando al tema de cultura, ver un poco lo que tiene que ver con la mitología australiana. Hay varios temas referentes a los mitos en Australia. Por ejemplo, uno es el tiempo del sueño, Nora. El tiempo del sueño. El tiempo del sueño, mirá qué lindo título, ¿no? Sí. Según la mitología aborigen australiana, desde un marco animista, el tiempo del sueño hace referencia a un origen sagrado o a una era más allá del tiempo en la que los seres totémicos espirituales ancestrales crearon el mundo. El término sueño se refiere también a un conjunto de creencias individuales o de un grupo. En definitiva, el sueño vendría a conformar la religión o cosmogonía de los aborígenes australianos, aunque a la vez es un mundo paralelo, tan real como la vida. Aunque las historias o relatos del sueño pueden variar según la región, en toda Australia hay temas comunes, a menudo relacionados con la creación de lugares sagrados, con personas, plantas, animales, costumbres y leyes. Según la creencia de los aborígenes australianos, el alma es anterior a la existencia de un ser humano, una planta o un animal. Ésta sabe que pertenecerá a algún cuerpo físico, pero no sabe cuándo sucederá. Cuando esto ocurre, todas las almas se convierten en plantas o animales, excepto una que se convierte en humana y actúa como guardiana del mundo natural que la rodea. Qué interesante, ¿no? Interesante. Qué maravilloso si fuera así, ¿no? Uh-huh. Que la humana se convirtiera y fuera guardián. En realidad el sueño, no sucede sí, esto, bueno. ¿no? El sueño marca todas las estructuras y las normas sociales y las ceremonias se realizan para asegurar la continuidad de la vida y de la tierra. Otro de los mitos australianos tiene que ver con la diosa de la luz. La diosa New es muy respetada en la mitología australiana. Y es que este poderoso ser es la madre de la luz. Por muchos años, los primeros pobladores de la Tierra intentaban sobrevivir a las tinieblas encendiendo hogueras, pero la oscuridad era tan densa que no había forma de dar a luz. Cuando New pisó la Tierra, esto cambió. La leyenda dice que hace miles de millones de años su hijo se perdió en los bosques. A la luz de una antorcha lo buscó, pero nunca lo encontró. Y determinada a ahuyentar a la oscuridad, su espíritu creció hasta alzarse sobre la tierra, iluminando todo el planeta. Aún hoy sigue buscándolo y cada mañana se levanta majestuosa, pero cuando sus energías merman, toma un descanso antes de volver a su tarea, y es ahí cuando la oscuridad vuelve a llenar la tierra. Sin embargo, les entregó a los primeros hombres el secreto del fuego para que en su ausencia iluminaran su camino. Me encantó esta leyenda, este amor de madre, ¿no? Bueno, aparte, bueno, cómo surge el día, ¿no? Fiel al sentimiento materno, ¿no? Exacto. Buscándolo en cualquier lugar, en cualquier momento. Sí. Bueno, el surgimiento del día y la noche. Este es un poquito, fíjate vos, las 7 hermanas, ¿no? Hace un largo tiempo, 7 hermanas escaparon de un hombre lujurioso, Nyuru, que quería violar a la hermana mayor.
Ñuru siguió su rastro, y las hermanas caminaron y caminaron hasta llegar a la costa, y en un intento de escapar se lanzaron al mar. El agua fría las estremeció y les hizo dar un salto al cielo, en donde se convirtieron en la constelación Curialia, las Pléyades. La leyenda dice que aún Ñuru las persigue y que sus pisadas pueden verse en el cielo estrellado. El tema es pensar, ¿no? Algo de esto habrá ocurrido, ¿no? Y a partir de esto que ocurrió, de ahí se empieza a crear el mito, la leyenda, ¿no es cierto? Sí. A través de las diferentes versiones, ¿no? Que se empiezan a tejer oralmente, ¿no? Estas tradiciones tan extrañas, ¿no? Que cada región tiene, cada lugar. Es increíble la idiosincrasia de cada lugar. La idiosincrasia. Esta no puede faltar, esta leyenda. Es la leyenda del canguro. Los canguros son animales muy populares dentro de la fauna y la mitología australiana. Las tribus dicen que los canguros no siempre han ido por Australia dando saltos, sino que hace muchos años solían andar a 4 patas como los perros, los gatos y los leones. Eso fue así por mucho tiempo, pero un día un cazador apreció en las llanuras queriendo cazar a un canguro que estaba por los alrededores. Al principio, el canguro pensó que tenía una gran ventaja sobre el cazador, pero cuando la persecución empezó, se dio cuenta de que estaba muy equivocado, ya que el hombre le estaba pisando los talones. Sabía que andar a 4 patas no le sería de mucha utilidad, así que decidió andar en 2 patas. ¿Sabes cuál fue el resultado? No. Que logró escapar del cazador. Satisfecho, regresó con su manada y sin darse cuenta estaba dando saltos por toda la llanura. Poco a poco él y los demás canguros perfeccionaron esta práctica y su cuerpo fue evolucionando hasta dotarlos de patas traseras fuertes y elásticas. Maravilloso. O sea, frente al peligro y al peligro, ¿no? Que le originaba a este cazador, ¿no? El recurso que utiliza el canguro le dio resultado, ¿no? Muy y bien. A partir de ahí hubo todo un cambio. Y tenemos acá el último, A ver. Atai Hina, que es el hacedor de lluvia. Es conocido dentro de la mitología australiana como el hacedor de lluvia. Hace miles de millones de años, el dios levantó un campamento en una costa lejana, junto con otros jóvenes hacedores de lluvias que lo traicionaron. Como castigo, los lanzó al mar para que una serpiente gigante de agua se los comiera. Al cabo de 2 días, Atai Hina le ordenó a la serpiente que vomitara los cuerpos de los hombres y los volviera humo. Pero uno de ellos logró escapar con una escama blanca que tomó del cuerpo de la serpiente y la frotó contra una piedra, convirtiéndose en una nube. Cuando ascendió al cielo, dejó colgar su cabello y la lluvia bañó la tierra, y cuando el espíritu de Atai Hina ascendió en forma de arco iris, juntos se fueron al oeste, causando una gran sequía en lo que hoy se conoce como Australia Central. La mitología australiana en el siglo XX dicen, ¿no?, que a través de la oralidad estas historias se han ido transmitiendo de padres a hijos por generaciones. Pero para exaltar la rica historia de las tribus aborígenes, los últimos días del mes de enero se celebra el Salpen Festival, una celebración llena de música y colores. Qué bueno, estar allí. Escucha esto, la gente asiste al evento vestida con prendas coloridas para disfrutar de actividades culturales que se realizan para dar a conocer la historia aborigen de Australia. Así que es toda una invitación, ¿no?, para
conocer el lugar, es decir, Australia, y conocer un poco esta forma tradicional, ¿no?, que ellos tienen en este caso de recordar sus me parece mitos, interesante, sus ¿no? personajes. Claro, que sigan recordando sus raíces con estas fiestas, ¿no? Que no se olviden las tradiciones. Exactamente. Temas de cultura. ¿Cierto? Claro, estamos con Australia este mes. Sí. Entonces estamos hablando de la creadora de Mary Poppins. Mary Poppins, que fue Pamela Lyndon Travers, ¿no es cierto? Así es. Bueno, nosotros conocimos quizás más específicamente a Pamela Lyndon Travers a través de la película de Walt Disney, y que se inspiró en la novela de ella, que en realidad en esos tiempos ya vivía en Inglaterra. Claro, porque nosotros marcábamos como título ficción y realidad, ¿no? Porque uno ve una película, en este caso una película tan emblemática, ¿no?, como Mary Poppins, Sí. y de pronto no imagina que el trasfondo en la vida de la persona que crea este personaje, ¿no?, tiene una vida tan difícil. Así es, algunas cosas siniestras quizás, ¿no?, de ella, o no, tiene que ver con su infancia. En realidad ella nació un 9 de agosto de 1899 en Australia, era la mayor de 3 hijos, de Travers Robert Wolfe, un banquero arruinado y demasiado amante del alcohol, y de Agnes Morehead, sobrina del que fue presidente de Queensland años antes. Cuando Lyndon, como la llamaban los suyos, tenía 7 años, su padre falleció y su familia quedó entonces en una situación sumamente económica complicada, por lo que tuvo que pedir ayuda a su tía rica. ¿Viste? Hay una tía rica en la vida de ciertas personas. Sí, menos mal, ¿no?, en este caso que... Y se trasladaron a vivir a New South Wales durante una década. Lyndon comenzó a escribir muy chica, empezó a escribir y publicar algunos textos en periódicos locales. Sí, empezó rápidamente, tal vez un poco, viste que los chicos, la imaginación, la fantasía está a flor de piel. Sí. Indudablemente ya había en ella ciertas potencialidades que pudo comenzar a desarrollar, y a partir de ahí poder escribir y que le publicaran, ¿no? Porque comienzan, como decías muy bien vos, a publicarle en periódicos locales. Pero esta pequeña también amaba la interpretación. Sí. Y viajó durante un tiempo con una compañía shakespeariana por Australia y Nueva Zelanda. Pero Lyndon siempre pensó que su oportunidad llegaría en la vieja Europa, y así es que se dirigió a este lugar en el año 1924, y donde empezaría a escribir bajo el sobrenombre de Pamela Lyndon Travers. Tuvo la ocasión de conocer en un viaje a Irlanda al poeta George Russell, quien aceptó publicar algunos de sus poemas, y otros literatos irlandeses que la ilustraron en el mundo de la mitología. También conoció al místico George Gurdjieff, quien impresionó mucho a la joven escritora. Así es. Y en 1933 Pamela empezó a escribir la que sería su mayor éxito literario, que es la novela de Mary Poppins. Supercalifragilístico espialidoso. Cuesta pronunciarlo. Bueno, refleja, como dijimos, un poco esta película que fue llevada a cabo por Walt Disney, y que también le costó convencer a Pamela Lyndon Travers, ¿no?, para realizarla. ¿Por qué no comentás un poquito qué
que en aquellos años Pamela vivió en Londres y después en realidad estuvo en pareja, después se fue a vivir con una amiga a su lado que fue Magde Barnard. De atrás de esto, bueno, hubo bastantes historias, ¿no?, acerca de la relación entre ambas. Sí, también es bueno destacar que en 1933 empieza a escribir lo que sería este mayor éxito literario, que es la novela Mary Poppins. Se publica al año siguiente y a pesar de que fue su principal éxito, Pamela no renunció a escribir otro tipo de novelas y nunca tampoco dejó la poesía. Ojo, Así es. Por aquellos años vivió en Londres, al lado de su amiga Maud Barnard, con la que tuvo una relación. Después, bueno, aparece el tema de la crueldad de una madrastra, ¿no? Esto es lo que nos resultó tan difícil de creer, ¿no? Si fue así realmente, si es un mito. Pero bueno, hablan que a principios de los años 40 Pamela decidió que quería ser madre y se dispuso a adoptar un bebé. El elegido fue un niño pequeño huérfano que estaba a cargo de sus abuelos junto con sus 6 hermanos. Y lo terrible que cuentan fue que el bebé tenía un hermano gemelo y a pesar de las súplicas de sus abuelos, Pamela no aceptó quedarse a los dos y escogió a Camillus, guiado por unas indicaciones astrológicas. Sí, fuerte, muy fuerte. La cruel decisión de Pamela no le debió remover la conciencia. Es más, hizo creer que Camillus, que ella era su verdadera madre y que su padre había fallecido en un terrible accidente. Pero cuando el niño descubrió por casualidad, a los 17 años, después de que tenía un hermano gemelo y otros 5 hermanos, la tragedia estaba asegurada. Lamentablemente, Camillus se sumergió desde entonces en la tristeza y en el alcohol. Mientras Pamela intentaba construir una extraña familia al otro lado del Atlántico, la hija del magnate del cine infantil pidió a su padre que hiciera todo lo posible para convertir en película su novela preferida, Mary Poppins, precisamente. Empezaba entonces una larga y complicada negociación entre Walt Disney y la escritora, que se alargó durante casi 20 años. En 1964 se estrenaba el film en el que Julie Andrews dio vida a la niñera que aparecía volando por el cielo de Londres. Dean Van Dyke era el padre, digamos, de los hijos que ella cuidaba. Dean Van Dyke, un gran comediante, ¿no? Así es. La relación entre Walt y Pamela se deterioró tanto que esta no fue invitada ni al estreno. Mirá vos, ¿no es cierto que...? Pero consiguió colarse y presenciar una gran decepción al ver el resultado de la adaptación de su obra. Pamela salió totalmente indignada y no consintió volver a negociar con Walt Disney ni con ningún otro productor americano. De nada sirvió el gran éxito de taquilla, los 5 Oscar ni todo el dinero que recaudó la película. Pamela no aceptó continuar adaptando las secuelas de Mary Poppins. Pasó sus últimos años de vida sola en Londres hasta que falleció a los 96 años en 1996. Me parece increíble, ¿no? Esta forma de seguir manteniendo un pensamiento, ¿no? Una idea, a pesar de todo el éxito que logró la película, ¿no? O sea, ella salió indignada porque consideró que no representaba la adaptación, lo que ella plasmaba, digamos, en la novela, ¿no? En realidad, cuando uno lee un libro y ve después lo ve plasmado en el cine, muchas veces nos desilusiona bastante, ¿no es cierto? Porque bueno, en el libro hay otras imágenes, otros sentimientos que se despiertan, pero bueno, esta adaptación... No, y aparte que es muy difícil en ponerle en 90 minutos, ¿no? Reflejar todo el clima que genera un libro. Es muy diferente. Claro, pero bueno, ella evidentemente se enojó con Walt Disney, se enojó con el mundo, ¿no? Porque... No, a lo que iba era que
esta mujer, a pesar de, tuvo un gran éxito, aparte de económico, éxito económico y éxito de prestigio, porque obtiene 5 Oscar. Pero no lo pudo disfrutar. No pudo disfrutarlo porque pues por su carácter, quizás por su historia de vida, no pudo disfrutar. Sí, o porque era realmente muy exigente, ¿no es cierto? A lo mejor seguramente con ella misma también, ¿no? Terminó sola en realidad, no tenía ni amigos ni familiares, o sea, terminó muy sola y abandonada, digamos, en esa época. Por eso te digo que si bien la escritura le habrá servido como de novelas, de poesía, que yo quise buscar algunas traducidas, pero no existen, por lo menos no las encontré por internet, no le satisfizo, ¿no?, en su vida, como que su vida fue signada, digamos, por la angustia, por el mal humor, por las broncas, ¿no? Sí. Y no pudo cosas revertir. No resueltas tal vez, ¿no? Claro. Y bueno, y el hijo, al enterarse lo que había pasado, también no le perdonó esto, ¿no? Estábamos hablando entonces que la película, la primera versión, porque hubo otra versión posterior, pero esta primera versión se estrena en el año que yo te dije, 1964. Así es, se escribió en el 62, se estrena en el 64, y con gran éxito, como vos bien dijiste. Julie Andrews y Dick Van Dyke. Dick Van Dyke. El show de Dick Van Dyke era una serie que había por televisión, me acuerdo, sí, en esa década, ¿no? Bueno, es una película cantada, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, yo la recuerdo comedia musical, ¿no?, como una de las favoritas de mi época. Tanto La novicia rebelde como Mary Poppins la recuerdo quizás marcando un tiempo en la vida de los jóvenes de los años 60. Así es. Nos llegó de una compañera psicóloga de una de las escuelas secundarias de acá de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mensaje importante. Dice: ayúdanos a encontrarla, ayúdanos a encontrar a Belinda Jocelyn Cardoso, 13 años. La están buscando desde el 17 de julio de 2021. La chica mide 1,60 m, con textura media, tiene tez trigueña, ojos marrones y pelo castaño hasta los hombros. La última vez que la vieron vestía pantalón de gabardina celeste, una campera verde oliva y zapatillas rosas con negro. Cualquier información que puedan tener, llamar al teléfono 102, que es la línea de los chicos y que funciona todos los días las 24 horas. También está trabajando mucho, tratando justamente de ver la forma de poder encontrar a esta chica, la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores. Sí, ojalá que se encuentre pronto, que realmente que se encuentre sana y salva, ¿no? Sabés que me ha llegado, y bueno, y he hecho en estos tiempos cursos de filosofía, y hay una inscripción ahora, pero me gustaría leer un poquito a qué se refiere Guido Mihrai en sus cursos. Los hombres de hoy ya no valoran las cosas por lo que importan, no diferencian el bien del mal, ni lo verdadero de lo falso, y aquellos mismos conceptos que cimentaron desde siempre al pensamiento se volvieron en la actualidad eufemismos, tecnicismos y rodeos sin contenido. Agobiados por gestiones insignificantes, interrumpidos de modo permanente y muy encandilados por innovaciones constantes, perciben en su fuero más íntimo que la vida misma está desquiciada en sus raíces. Time is out of joint, decía Hamlet en uno de sus soliloquios. El tiempo está fuera de sí, advertencia de Hamlet sobre la perdición, que hoy se extiende a la humanidad entera y que bien podemos traducirla con una apocalíptica paráfrasis. Estamos celebrando al borde del precipicio con los ojos prolijamente vendados. Asistimos a una actualidad caracterizada por la falta de seriedad y se ve que poco importan las consecuencias a los que nos arrastra el conformismo, la inmediatez
y la irresolución. No hay prácticamente porción de la humanidad donde no se esté cimentando un peligroso vandalismo contra el conocimiento. Uno de los principales objetivos de este curso será encontrar los mecanismos ocultos de la cultura que nos llevaron al estado actual de la condición humana. Muy interesante, estamos ya llegando al cierre del programa. Muy interesante el planteo de lo que plantea este filósofo, ¿no? En el curso que seguramente va a desarrollar. filosofía19@guidomisray.com. Esta cuestión del tiempo, ¿no? De este tiempo tan vertiginoso, ¿no? Que nos hace perder lo esencial. Perder lo esencial y un poco perder esta cosa de decir, bueno, vamos de a poco, ¿no? Con esto, vamos a tratar de profundizar. Está bueno para seguir charlándolo otro día con más tiempo. Queremos agradecerle a Ricardo Piñero en la operación técnica, como siempre, y nos vamos, Nora, hasta el próximo miércoles, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.